Buenas tardes. La columna de hoy se titula de la siguiente manera: Una semana de más ataque a los trabajadores y jubilados, tanto del oficialismo como de la oposición colaboracionista. Ayer el presidente Milei, a través del decreto 340/25, atacó una vez más el derecho a la protesta, esta vez introduciendo mayores precisiones sobre la figura de la esencialidad, aplicada a varias actividades, algo que ya había sido acompañado en una primera versión por la mayoría de la oposición en el Congreso, mayoría que incluía, por supuesto, a los diputados nacionales saincistas Caletti, Outes y Vega. Recordemos que el acompañamiento a los proyectos de Milei, entre ellos la ley Bases, ya había sido enunciado tempranamente por parte del propio gobernador Sáenz y sus diputados nacionales. En este caso personal lo planteé yo, es que hagamos un pacto de gobernabilidad entre el gobierno nacional y las provincias que quieran adherirse, ¿no? Y también poner ahí que se va a acompañar la ley Bases. La audiencia no vaya a creer que conceptuar a muchos servicios como esenciales signifique que el Estado vaya a disponer de más partidas, de más recursos y de más personal con derechos, con la finalidad de garantizar un óptimo servicio a la población. No, la esencialidad es solo a los fines de impedir el derecho a la protesta, el derecho a huelga, que generalmente se lleva adelante por reclamos salariales y por mejoras en los recursos para prestar un mejor servicio. El decreto sobre esencialidad indica que no se puede prestar un servicio menor al 75% de cobertura en las siguientes actividades. Cito: transporte, distribución de medicamentos, los servicios farmacéuticos, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, los servicios portuarios, los servicios aduaneros y migratorios, el transporte marítimo y fluvial y el cuidado de menores, así como la educación de niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y especial. Fin de la cita. Este cepo impide hacer huelga más allá de un 75%, lo cual deja sin efecto cualquier paro, además de plantear sanciones. Veamos ahora una norma similar que intentó pasar en nuestra provincia en el año 2023, antes de la asunción de Milei. En plena huelga de docentes y trabajadores de la salud, las diputadas saincistas Cristina Fiore, hoy ministra de Educación, y la diputada Socorro Villamayor quisieron hacer ley la llamada entonces Ley Antiprotesta o Ley Antipiquetes. Como el malestar contra la misma era masivo, el gobernador Sáenz se vio forzado a vetarla parcialmente por anticonstitucional. En ese entonces, el conocido abogado Eduardo Martinelli la denunció como anticonstitucional, porque, cito, la norma indica que cualquier manifestación que se realice, incluida una huelga, debe realizarse sin cancelar los servicios de educación, salud y bomberos. Fin de la cita. En otras palabras, una ley igual a los efectos prácticos de la esencialidad planteada en el decreto de Milei, contenida en la ley Bases votada por los diputados de Sáenz, a quienes en su momento, sin embargo, Sáenz odió la directiva de no votarla. Como se ve, toda una doble vara por parte del gobernador. Para no seguir desentonando con la directiva de alinearse a Milei, los diputados Outes, Vega y Caletti tampoco dieron quórum ayer en el Congreso para tratar moratoria y un ínfimo aumento a los maltratados jubilados. Este alineamiento lo tenemos también respecto al proyecto de la reforma laboral del presidente Milei. Esta semana se realizó en Buenos Aires el foro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. De ella participó el gobernador. En una rueda de preguntas se le pidió definiciones respecto del gobierno nacional. Se le preguntó si acompañará la reforma laboral. El gobernador Sáenz respondió lo siguiente. ¿Cuál es tu mirada, Gustavo, de la reforma laboral? ¿Cuán necesaria es, teniendo en cuenta que tiene que ser un cambio de paradigma para el mercado productivo argentino? Bueno, nosotros creemos que es necesaria una reforma laboral. La venimos planteando. Esto también da la posibilidad de que muchos manifiestan de que con esta ley laboral no permite la formalidad. Ahora bien, contrariamente a lo que muchos podrían suponer, la llamada oposición supuestamente no colaboracionista también parece estar de acuerdo con una reforma laboral que reconozca la informalidad laboral como una realidad consumada. Y esto en un país en que ya existen leyes laborales, solo que el Estado no las hace cumplir. Un Estado que además es denunciado por tener en sus diferentes ministerios u organismos trabajo informal o trabajo en negro, lo cual perjudica a los trabajadores y jubilados, además de tornar más ineficiente y vaciado los servicios a la población.
Por el contrario, lo lógico sería una reforma laboral que garantice mejores servicios y proteja el trabajo de quienes lo prestan. Sin embargo, la línea de la mayoría de la dirigencia parece ir en otra dirección, incluso de parte de quienes se presentan como opositores no colaboracionistas, como dijimos. No hace mucho, en un acto en Quilmes, Cristina Fernández tomó posición sobre las demandas que está realizando el mundo empresarial sobre una nueva legislación laboral. En esa oportunidad, a la par de reconocer que ya existe un mundo de trabajo informal, que no se puede negar, como el avestruz que esconde la cabeza bajo tierra, exhortó a aceptar esta realidad de la informalidad y a adaptarse a las nuevas demandas. La escuchemos. Tampoco podemos ignorar que ha surgido un mundo informal. No podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Hoy jueves 22 hay una jornada de docentes y otros trabajadores estatales en el país contra estos ataques a las condiciones laborales y al salario. Pero las direcciones de las centrales sindicales como la CTA o ATE, así como las direcciones locales, no son claras a la hora de, como dirección, llamar prioritariamente a un paro, ya que en sus comunicados proponen a las bases una paleta de acciones. Cito: las conducciones locales definirán la modalidad de protesta, ya sea paros, movilizaciones, asambleas, radios abiertas, concentraciones, etc. Fin de la cita. Es obvio que las asambleas, las movilizaciones, radios abiertas y concentraciones no pueden ser eficaces sin un paro, para que los trabajadores puedan participar en buen número. Si hemos llegado a un agudo nivel de ataque a las condiciones de trabajo y a los salarios, es debido también a las direcciones sindicales. Son también parte del problema. Para concluir, los trabajadores tendremos que organizarnos, deliberando en los lugares de trabajo y eligiendo delegados, así como ir votando planes de lucha de modo coordinado. De lo contrario, nuestro país se convertirá en el paraíso del trabajo sin derechos.